Bueno, ha llegado el momento de hablar cómo enfocarnos precisamente en uno o dos pares y poder sacarle el mayor provecho. Es decir, conocer qué es lo que hace el precio fuera de sesión y qué es lo que hace el precio dentro de sesión. Para así, en esas horas que tenemos de margen, en donde el precio, donde conocemos precisamente esos movimientos más importantes, llegar a sacarle lo que es el mayor provecho. ¿Sí? Eso es lo que yo he logrado hacer con pares como euro dólar y eso es lo que he llegado a hacer con pares Audi dólar y así poder sacarle a un mucho mayor margen de ganancia, es decir, y aumentar un poco más lo que es mi efectividad. ¿Sí? Obviamente no existe un 100% de efectividad, sin embargo, podemos aumentar, digamos que una mayor posibilidad de que ese trade se nos cumpla debido a los factores que vamos a observar precisamente en este video. ¿Okay? Entonces, me han preguntado precisamente de cómo podemos llegar a analizar un par completamente de cero y especializarnos en él, ¿sí? Es decir, conocer qué es lo que hace el precio fuera de sesión y qué es lo que hace el precio dentro de sesión. Entonces, para eso, primero que todo, tenemos que conocer cuáles son las sesiones que corresponde dicho par, ¿sí? Para eso vamos a, en este punto o en este video, vamos a hablar acerca de lo que es el euro dólar, ¿ok? Esto, primero que todo, tenemos que conocer las divisas que estamos trabajando. Si es euro dólar, tenemos que saber de que el euro corresponde a lo que es a la sesión de Londres, ¿sí? Y que, ya un momento, y que el dólar corresponde a lo que es la sesión de Nueva York, ¿sí? Entonces, por lo general, al tener estas dos sesiones, digamos que las principales por dicho par que estoy manejando, pues entonces yo debo saber de que la sesión de Londres y la sesión de Nueva York son las principales para tradear, además de que son la de mayor liquidez en el mercado por la cantidad de inyección de capital que es precisamente incorporada durante esas horas. Entonces, lo que yo debo evitar seguramente es operar fuera de esas sesiones, como son seguramente sesiones de Asia, sesión de Tokio. Sí, lo puedo hacer, sí. Sin embargo, lo que va a suceder precisamente dentro de la sesión de Asia y la sesión de Tokio es que no se van a convertir en los movimientos más importantes para dicho par, sino que se va a convertir seguramente o en movimientos de poca liquidez o en movimientos de acumulación o retrocesos. Entonces, eso lo vamos a observar seguramente ahorita dentro del gráfico. Y si lo queremos hacer con otro par, por ejemplo, esto libra dólar o euro libra, vamos a colocar el caso de euro libra, entonces ya sabemos de que el euro predomina lo que es la sesión de Londres, ¿sí? Y la libra, pues seguramente también sesión de Londres. Entonces, por lo general, es la sesión de Londres la de mayor importancia. Y siendo Nueva York la que continúa, porque obviamente hay una parte en donde si observamos lo que es el margen de horario, el margen de sesiones, tenemos lo que es la sesión de Londres y tenemos la otra parte, la otra contraparte, que es lo que es la sesión de Nueva York. ¿Sí? Entonces, si la observamos de esta manera, va a haber un punto en donde se solapan o se unen lo que es la sesión de Londres, que sería la roja, y la sesión de Nueva York, que sería la azul. Entonces, esa parte se podría decir que es una de las partes más importantes. Entonces, si queremos trabajar dependiendo de, por ejemplo, Euro-Libra, tendríamos que saber de que es desde este punto, la apertura de la sesión de Londres, hasta el cierre de la sesión de Londres, una de las zonas más importantes. Sin embargo, podemos también tradear el final de lo que es la sesión de Nueva York. Sin embargo, por característica importante debería ser esta la de mayor importancia o la de mayor privilegio, ¿ok? Y por otra parte tendríamos lo que es la fuera de sesión, que sería algo de esta manera. Voy a colocar aquí. Sí, tendríamos algo que es la fuera de sesión. Entonces, este sería el día 1 y este sería el día 2. Entonces, normalmente lo que va a suceder es que el precio cuando llegue a lo que es sesiones de Londres, sesiones de Nueva York, seguramente si va siendo el precio una caída, ¿sí? Fuera de sesión, lo más probable es que dentro de la sesión vaya a ocurrir su movimiento más importante y va a ocurrir
totalmente lo opuesto a lo que está sucediendo. Es decir, si nosotros aquí tenemos lo que es un retroceso fuera de sesión, lo más probable es que dentro de la sesión de Londres vaya a ocurrir su movimiento más importante, ¿sí? Después tenemos lo que es seguramente un retroceso y después continuamos con lo que es seguramente una subida. Por otra parte, fuera de la sesión, pueden llegar a ocurrir diversos motivos. Es que podamos haber poca liquidez, acumulaciones, retrocesos. Entonces, si no tenemos un retroceso de esta manera, ¿qué quiere decir? Que tenemos un retroceso y aquí tenemos una expansión, ¿sí? Lo más probable es que seguramente el precio se encuentre haciendo una acumulación y nos encontremos con muy poco volumen en esas áreas. Ahorita lo vamos a ver con esa diferencia de velas que hace el mercado fuera de la sesión como dentro de la sesión. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder en el precio? Que seguramente cuando llegue en esta área, ahí es donde vamos a ver lo que son puntos de manipulación o simplemente expansión del precio que va a comenzar y va a llegar a ser algo así, por ejemplo. Entonces, eso es lo más importante que nosotros buscamos agarrar, porque no es lo mismo que el precio haga un quiebre estructural en esta área donde no predomina su sesión más importante a que seguramente lo haga dentro de la sesión principal, ¿sí? Entonces, eso es precisamente lo que yo quiero que ustedes tengan en cuenta en el momento de analizar precisamente un par. Y para eso, siempre les diré, o siempre les digo a cada uno de mis estudiantes, un back o un estudio de un par no se tiene que hacer de esta manera, ¿sí? Y comenzamos aquí a darle, a darle. O sea, no es de esa manera. ¿Por qué? Porque apenas estamos estudiando el par, apenas lo estamos conociendo. Entonces, al conocerlo principalmente, ¿qué tenemos que hacer? Estudiarlo con el gráfico ya hecho. ¿Sí? Estudiarlo con el gráfico hecho. ¿Para qué? Para estudiar sus movimientos. A ver, si yo digo, bueno, si esto aquí fue un retroceso y podemos observar las velas que está haciendo, ¿sí? Entonces ya podemos determinar de que con esas velas cortas, con esas mechas superiores al cuerpo y con ese poco volumen que estamos observando, entonces ya podemos llegar a determinar que seguramente eso va a ser una parte de fuera de sesión y que cuando nos encontremos con estos movimientos importantes, con la mayor volatilidad, mayor liquidez, es seguramente donde vamos a encontrar el dentro de sesión de dicho par, ¿sí? Entonces, eso es lo primero que todo que tenemos que conocer. Entonces, ya sí estamos tratando de determinar cuáles son ese uso horario que corresponde cada par y para ver si le sacamos el mayor provecho, porque no es lo mismo que inicie un día y que nosotros en ese día tengamos todo esto de margen operativo. ¿Sí? No es lo mismo a que de repente, con respecto a nuestro análisis y todo el estudio que le hemos hecho a CEPAR, llegamos a colocarlo de esta manera. ¿Sí? Entonces ya sabemos de que aquí todo lo que ocurre acá van a ocurrir los movimientos más importantes y seguramente los movimientos más sólidos y más verdaderos, ¿sí? Porque lo que puede llegar a ocurrir fuera de esta sesión pueden llegar incluso a ser movimientos falsos. Entonces, ya ahí podremos llegar a determinar qué es la decisión que debo que tomar en dicha sesión. ¿Ok? Entonces, para eso nos vamos a ayudar de dos herramientas importantes, que son dos indicadores. Nelson, usas indicadores. Estos son indicadores de sesiones, ¿sí? No son en medias móviles ni nada por el estilo. Entonces, el primero que todos, esto es el time zone, que es precisamente, me va a ayudar a determinar la parte de los días. Es decir, aquí finalizó mi día y aquí inicia mi día, ¿sí? Es decir, aquí finaliza. Por ejemplo, regresando lo que es, este es el día viernes, este es el día jueves, este es el día miércoles, este es el día martes y este fue mi día lunes, ¿ok? ¿Por qué es más extendido? Porque obviamente el día lunes inicia desde el domingo, ¿no? Domingo, parte del domingo, lunes, y es por eso es que termina siendo un día mucho más amplio como tal. Pero no le demos importancia a eso. Entonces, y el otro indicador va a ser el de las sesiones, ¿ok? Aquí tenemos que hacer una configuración de la parte de las sesiones y configurar lo que es la apertura de la sesión de Londres hasta la cierre de la sesión de Londres y tal vez la apertura de la sesión de Nueva York hasta el cierre de la sesión de Nueva York. Y para eso, quiero que ustedes sepan también de que me encuentro trabajando en lo que es en el horario Madrid. Sí, para que sepan que no es lo mismo. Y yo estoy marcando el final del día, no en el horario, esto, en el horario, digamos, del mercado, no. Estoy aplicando de lo que es el cierre del día en mi horario como tal. ¿Ok? Entonces, por ejemplo,
Vamos a iniciar desde este día acá, desde el día lunes como tal. ¿Sí? Aquí este fue el día viernes, después aquí viene lo que es el día lunes. Entonces, ¿qué es lo principal que tenemos que tener en cuenta? ¿Sí? Es que si yo estoy utilizando lo que es la sesión de Londres, que es esta es la sesión de Londres y esta la sesión de Nueva York. ¿Sí? Entonces, yo necesito observar qué es lo que funciona como el precio. Ya logré determinar que euro dólar tiene su sesión en el euro en el Londres, el dólar en Nueva York. Entonces, funcionando los dos, se podría decir que estas son las zonas mucho más importantes para dicho par. Es decir, ahí es donde está la liquidez del mercado. Entonces, para eso principalmente tengo que estudiar ahora qué es lo que ocurre con el precio fuera de sesión y qué es lo que ocurre con el precio dentro de sesión. Entonces, fuera de sesión estamos observando de que si estamos teniendo una caída de esta manera, si estamos teniendo un retroceso o un movimiento bajista, podemos observar estas velas, ¿sí? Este movimiento de estas velas, ¿sí? Que ahí está bajando lo que es la parte de la volatilidad. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder? Seguramente que si a esto le añadimos de que el precio se está acercando a lo que es seguramente un área de demanda, vamos a señalar dicha zona por acá o dicho bloque de órdenes, como por ejemplo este. Si yo marco esta zona de este bloque de órdenes, vamos a colocarle este color, yo aquí seguramente tengo más probabilidades de que cuando aperture lo que es la sesión de Nueva York, perdón, la sesión de Londres, el precio haga totalmente lo opuesto a lo que estaba sucediendo. ¿Por qué? Porque él es como si estuviera haciendo un retroceso o acomodándose hacia dicha área para de aquí comenzar lo que es su expansión. ¿Sí? Entonces, eso es lo que me ayuda a determinar de que si yo veo eso o hago un preanálisis premercado, es decir, que si yo observo de que el precio está ubicando en una zona de demanda, una zona de oferta, en tal caso, y de que está haciendo eso, sí, sí, igual una zona de oferta, funciona exactamente para las dos. Entonces yo puedo irme hacia acá y hacer un análisis para llegar a determinar lo que es una entrada. Entonces vamos a nosotros lo que es 5 minutos, 1 minuto, y hago lo que es esa interpretación. Entonces si yo me voy a 3 minutos aproximadamente, yo puedo observar de que todavía esas acumulaciones siguen siendo permanentes dentro de esas pequeñas sesiones, perdón, fuera de esa sesión, en esas pequeñas temporalidades. Entonces tenemos aquí una acumulación, sí, el precio al parecer hace una manipulación por arriba, sigue cayendo, pero lo importante que es el fuera, el dentro de sesión, ¿sí? Entonces, normalmente cuando el precio llega, te hace esta manipulación de esta área de liquidez, viene, al parecer, activa en un bloque de órdenes, mitad de ese bloque de órdenes llega a hacer lo que es esa recapitalización de dinero, vuelve y expande completamente hacia la alza. Tenemos lo que es un quiebre incluso estructural en este punto, donde nosotros comenzamos a observar lo que es esa manipulación, comenzamos a observar lo que es ese quiebre estructural, ¿sí? Y ahora, ¿qué tenemos nosotros? De que tenemos que buscar seguramente lo que es un bloque de órdenes o algún punto de entrada. Entonces, si nosotros buscamos analizar ese punto de entrada, seguramente podríamos agarrar lo que es esta zona o ese bloque de orden y ahí posiblemente hubiéramos tenido lo que es nuestro trade, ¿sí? Es decir, que por ejemplo, llevándolo acá, ¿sí? Llevándolo acá, ocurrió que el movimiento más importante. Entonces, yo ya puedo realizar precisamente un trade de esta manera. Ojo que yo aquí, por ejemplo, estoy yendo completamente, eh, digamos que a temas básicos con respecto a lo que es esto, análisis. Sin embargo, tendríamos que profundizar un poco más con respecto a lo que es time frame mayores, time frame menores. ¿Sí? Aquí ya estamos hablando de un gráfico ya hecho. Y entonces ahí sería un movimiento de repente muy importante para realizar lo que es un trade. Entonces, fíjense que ahora ya estamos utilizando lo que es esas sesiones
a nuestro favor para poder implementar o para poder hacer lo que es una entrada. ¿Sí? Y si nosotros nos vamos a observar, ¿a qué es lo que hace el precio? Incluso para las siguientes sesiones podemos observar completamente lo mismo, que es sesión de Nueva York, nuevamente igual. Sí, apenas apertura, si vemos de repente un retroceso o un movimiento alcista, seguramente la apertura de la sesión de Nueva York termina diciéndonos algo importante. Sin embargo, no quiere decir que el precio no vaya a venir y a continuar con un movimiento totalmente hacia el alza. Entonces, ¿qué es lo que yo busco ahora? Lo que es que si el precio viene nuevamente fuera de sesión y me hace un movimiento totalmente hacia el alza, lo más probable es que dentro de la sesión de Londres o la apertura, seguramente me vaya a hacer un movimiento bajista. Entonces, ¿qué es lo que yo tengo que hacer? Buscar acá esos puntos o esas entradas para terminar de aprovechar lo que son esas 2 primeras horas que para mí son súper importantes. Las 2 primeras horas de la sesión de Londres, ¿sí? Las 2 primeras horas de la sesión de Londres y seguramente las 2 primeras horas de la sesión de Nueva York. Para mí son las primordiales. Y si el precio fuera de esta sesión, fuera de este margen, termina siendo un retroceso, ¿sí? Y seguramente viene la apertura de lo que es la sesión de Nueva York, termina siendo lo que es una caída en la apertura, ¿ok? De la sesión de Nueva York. Entonces, ¿cuál es mi división y cuál es mi horario? ¿Sí? Si quiere lo modifica acá. Sí, yo la tengo desde las 8 hasta las 12, ¿ok? El margen. Y desde las 2:14 hasta las 18, ¿sí? Entonces, eso lo tengo en horario Madrid. Ustedes si quieren lo pueden configurar acá, en lo que es el horario de Madrid. Y después lo que van a hacer es que lo colocan con respecto a su horario. Si están en Caracas, si están en Lima, si están en Nueva York, si están en Chicago, y ahí prácticamente le va a quedar modificado y después se van a dar de cuenta. Ejemplo, si lo coloca en Caracas, entonces ya le va a aparecer de que serían a las 2, sería a las 6, sería a las 8 y el cierre sería a las 12. ¿Sí? Obviamente la sesión de Londres, la sesión de Nueva York duran un poco más. ¿Sí? Es decir, la sesión de Nueva York, si yo quisiera marcarla, esto va más o menos hasta acá aproximadamente. Sin embargo, después de este horario hacia en adelante, a mí no me interesa operar. ¿Sí? Digamos que no busco operar. Entonces, inmediatamente eso es lo que yo me baso. Entonces, volvemos acá. El precio hace un movimiento totalmente hacia la alza, que podemos observar de que seguramente se va a encontrar el precio en ciertas zonas, ciertos bloques de órdenes, ciertos puntos, cierta zona de oferta, cierta zona de demanda, en donde podemos llegar a realizar precisamente un trade y tomar y sacarle provecho a todo este movimiento. Viene la apertura de la sesión de Nueva York, que termina siendo el precio. ¡Pum! Un movimiento totalmente importante también. Volvemos acá y nos vamos al siguiente día. Precio. Aquí hizo un movimiento hacia la alza, después terminó haciendo una caída y fíjese acá. Si vamos a 5 o 15 minutos, podemos observar de que el precio en esta área viene hacia un retroceso para después continuar con lo que es esa caída o esa tendencia bajista que llevaba el precio justamente en esa zona y volvemos en este punto, ¿sí? Que es el siguiente día. Volvemos nuevamente el fuera de sesión y vuelve otra vez el dentro de sesión. Muchos se alegran porque toman este movimiento, ¿sí? Y lo quieren dejar un tipo swing. O sea, el que opera fuera de sesión tiene que saber de que lo hace tipo scalping o lo hace tipo intradía. Pero swing, no le digamos que es muy poco probable de que le funcione. ¿Por qué? Porque si el precio te hace este movimiento alcista, lo más probable es que dentro de la sesión ocurra esto, ¿sí? Ustedes están entrando en un retroceso y del que está entrando dentro de la sesión está entrando el movimiento principal o digamos el más importante durante el día. Entonces, ¿cuál de los dos? Entonces, si el precio hace un movimiento alcista, lo más seguro es que en recesión vaya a ser un movimiento totalmente bajista, ¿sí? Y posterior a eso, que el precio se dé vuelta en la sesión de Nueva York y continúe hacia el alza, ya es otra cosa, ¿sí? Ya es un análisis después que se tiene que llegar a hacer un esto para después determinar hacia dónde se va a dirigir el precio. Pero digamos que, por ejemplo, ahorita vamos a dibujar nosotros lo que es la sesión de Londres. Si lo estoy colocando, digamos, de lo más posible a ese color. Y vamos a colocar acá lo que es la sesión de Nueva York.
también lo voy a colocar lo más posible el color, esto, así, digamos de esta manera. Entonces, viene lo que es la apertura el día lunes. Entonces, si el precio comienza a ubicar, por ejemplo, eh, para fuera de sesión, llegar a tener un movimiento totalmente bajista, ¿sí? Y se comienza a ubicar en dichas zonas, como por ejemplo ¿qué es lo que va a suceder? Bueno, lo más probable es que nosotros vayamos a tener un movimiento, digamos, hacia el alza. ¿Sí? Entonces, estamos aumentando, digamos que mucha más la efectividad que nosotros podríamos poder tener. Obviamente, esto no siempre es en la apertura, ¿sí? De que el precio apenas abre y una vez se da vuelta. Tampoco se trata de eso, sino que va a suceder de que es más probable de que el precio, incluso si se mete un poco más acá, bueno, aquí es donde continúa su movimiento alcista. ¿Por qué? Porque ya no está indicando lo que es el, el previo cierre, apertura al mercado, de que si está haciendo un momento bajista, bueno, lo más probable es que en la apertura el precio vaya a ir totalmente hacia la alza. Entonces, esto es poner todos nuestros criterios, todas las características a nuestro favor para poder salir lo que es positivo o aumentar, digamos, lo que es la efectividad esto en cada uno de nuestros trades, ¿sí? Entonces, para eso son los que son este tipo de indicadores que me ayudan en más que todo en el momento de hacer backtesting. Ya después de que nosotros analicemos a detalle precisamente qué es lo que sucede con el precio, con un gráfico ya hecho, entonces ya ahí sí podemos lo que hacer backtesting, es decir, retroceder por completo y analizar implementando cada una de estas características. Entonces, para eso es que yo puedo utilizar los indicadores, porque al utilizar los indicadores yo ya sé cuándo cerró el día, cuándo apertura las sesiones y ahí con eso me voy apoyando para terminar de realizar mis trades y así voy perfeccionando lo que es mi metodología en dichos pares. En este caso yo lo tengo en euro dólar, en audio dólar. Sin embargo, pues ustedes deberían implementarlo en sus pares que correspondan a sus dichas sesiones que ustedes puedan operar. Por ejemplo, si operan Asia, si operan Tokio, porque el trabajo no los permite operar la sesión de Londres, la sesión de Nueva York. Entonces, para eso está ese estudio, ¿sí? Entonces, Nelson, ¿qué pares puedo operar en la sesión de Tokio, la sesión de Asia? Entonces, busca la divisa que corresponda a esa sesión. Si es la sesión de Asia, pues seguramente tendrás que trabajar con dólar neozelandés y con el Audi dólar, ¿sí? Entonces, eso es cuestiones de que ponerle un poquito de lógica y utilizar lo que es ese tipo de confirmaciones, que ahora sería la zona horaria, sería otra confirmación que se le puede añadir a lo que es tu metodología y así aumentar tu efectividad. Bueno, yo creo que ha sido todo por este video. Espero les haya ayudado, les haya servido y nos estaríamos viendo en una próxima oportunidad.